Estamos viviendo tiempos donde la apostasía está queriendo destruir la vida espiritual de muchas personas, y muchos informes evidencian esto, ya que en recientes estudios se ha visto que más del 50% de creyentes creen en distintas herejías en sus vidas, pero lo más aterrador de esta época es que muchos creyentes están aceptando una práctica diabólica dentro de la iglesia como algo natural y emotivo. Según el estudio de Lifeway Research, más del 55% de personas denominadas cristianas no ven nada de malo en celebrar Halloween. Lo trágico es la influencia de los mismos predicadores o pastores de diversas iglesias, donde dicha investigación descubrió que poco más de 1 de cada 8 pastores, o mejor dicho, el 13% de predicadores investigados, dice que anima a las personas en sus congregaciones a evitar el Halloween por completo. Solo el 13%, mientras que el gran porcentaje no intentan enseñar en sus congregaciones en ninguna dirección u orientación con respecto a esta festividad, ni de los peligros del misticismo que fomenta esta festividad. Esto muestra que hoy por hoy son muchos los pastores que están influenciando en la iglesia que los creyentes puedan celebrar esta festividad diabólica, no viéndolo como algo malo. Esto incluye muchos cantantes evangélicos que también están promoviendo esta herejía que el mismo Satanás metió en la mente de las personas, haciendo creer que no tiene nada de malo vestirse de brujas o vestirse de muertos o diablos y practicar el Halloween en las personas. Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, dice esto con sus propias palabras y cito: "Quiero agradecer a todos los padres cristianos, no a Buda ni a Mahoma, nada de eso, a todos los padres cristianos. Quiero agradecerles que ellos permitan que sus hijos celebren al diablo una noche al año, que es Halloween. Gracias por vestir a sus hijos, sacrificándose espiritualmente", manifestó este espiritista satánico, agradeciendo intencionalmente a los padres cristianos. Muchos olvidaron que celebrar Halloween es practicar misticismo y satanería, y quieren traer lo satánico para supuestamente evangelizar. Cruzaron el límite que Dios establece, pretendiendo redimir esta festividad mística en nombre de Dios. O sea, lo quieren nombrar como el Halloween cristiano. No hay relación las tinieblas con la luz, pero muchos pastores modernos pretenden redimir las tinieblas y llamarlas tinieblas cristianas, como si eso fuera posible. Pero ¿cuál es el verdadero origen del Halloween? Técnicamente la palabra es de origen católico, una derivación de la víspera de Todos los Santos. No tenía nada que ver con Freddy o con Jason o con cualquier película de terror. Durante miles de años, el mundo celebró el Día de los Muertos alrededor del 31 de octubre. El nombre Halloween viene de la celebración del Día de Todos los Santos en los comienzos de la Iglesia Católica, un día establecido para el recuerdo de todos los mártires que murieron en nombre de Jesús. En el idioma inglés, All Hallows Eve. A medida que el cristianismo y catolicismo se movió por Europa, se enfrentó con culturas indígenas paganas y confrontó costumbres místicas y satánicas. Las festividades y festivales paganos estaban tan arraigados que los nuevos conversos se encontraron con un obstáculo para su fe. Usualmente, la Iglesia Católica ponía una festividad cristiana en el calendario que desafiaría directamente una festividad pagana. El propósito era rebatir las influencias paganas y proveer una mejor alternativa cristianizada. Pero generalmente, la Iglesia solo lograba cristianizar un ritual pagano, porque el ritual seguía siendo un ritual, seguía siendo algo pagano y místico, pero mezclado con un simbolismo supuestamente cristiano. Eso sucedió con el día de la víspera de la festividad de Todos los Santos, que era una alternativa original al Halloween. Los pueblos celtas de Europa y Britania eran druidas paganos, cuyas mayores celebraciones estaban marcadas por las estaciones. Los celtas y sus sacerdotes druidas creían que el 31 de octubre los fantasmas de los muertos regresaban a la tierra. En la Edad Media, los gatos negros se habían agregado a la lista de enemigos temibles porque se creía que eran
eran brujas que intentaban evitar la detección. Comenzando en el siglo I después de Cristo, durante los 400 años de ocupación romana de Irlanda y las Islas Británicas, este festival celta se fusionó con el culto romano a la diosa Pomona y su conmemoración del fallecimiento de los muertos. El festival pagano Samhain celebraba el final de la cosecha, la muerte y el comienzo del invierno durante 3 días, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Los celtas creían que la cortina que dividía la vida de la muerte se levantaba durante Samhain para permitir a los espíritus de los muertos caminar entre los vivos en forma de fantasmas, acechando la tierra. Algunos se involucraban en prácticas de ocultismo como la adivinación y la comunicación con los muertos. Buscaban espíritus o demonios y los espíritus de sus ancestros para saber del clima para el año siguiente, y aún las perspectivas románticas. Era una de las prácticas paganas utilizada para adivinar las supuestas bendiciones del mundo espiritual con respecto al romance de una pareja, lo cual no es nada más que adivinación y brujería. Para otros, el enfocarse en la muerte, el enfocarse en el ocultismo, en la adivinación y el pensamiento de espíritus regresando para acosar a los vivos, estimuló a supersticiones y miedos entre las personas. Creían que los espíritus estaban en la tierra hasta que fueran expulsados de manera adecuada, creando mitos con posesiones, con comidas y bebidas para que ellos se vayan. Los espíritus que no fueran tratados como era debido, les harían algo a aquellos que no los habían atendido adecuadamente. Se creía en ese entonces que los espíritus asumían apariencias horribles, apariencias horripilantes. Algunas tradiciones creían que llevar un traje parecido a un espíritu engañaría a estos espíritus errantes. Otros creían que los espíritus podían ser rechazados tallando una cara grotesca en una calabaza o la raíz de un vegetal, como en el caso de los escoceses, que usaban los nabos, y poniendo una vela en su interior. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV creó el Día de Todos los Mártires, y en el siglo VIII, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como una fecha para honrar a los mártires y santos cristianos, para de esta forma contrarrestar los ritos satánicos que se celebraban en esta fecha. Dentro de ese mundo supersticioso y pagano, muchos que empezaron a conocer el Evangelio denunciaron su espiritismo pagano de acuerdo con Deuteronomio 18, del verso 10 en adelante, donde nos dice la Biblia: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que haga estas cosas. Pero esta festividad siguió creciendo. La gente empezó a entender que los espíritus ancestrales paganos eran demonios y que los adivinos estaban practicando la brujería y la necromancia. Por otro lado, el tiempo del festival proveía una mayor oportunidad para la juerga y diversión. Es ahí donde nace el tema del truco o trato. Se convirtió en un tiempo en el cual jóvenes iban de casa en casa, recolectando alimentos y bebidas para sus fiestas. Los dueños de casa que no los apoyaban corrían el riesgo de ser víctimas en su propiedad de un truco de jóvenes ebrios. Luego de la inmigración de las clases trabajadoras de las Islas Británicas al final del siglo XIX, creyeron y adaptaron estas tradiciones supersticiosas, de los cuales este travieso aspecto de esta fiesta atrajo a muchos jóvenes a practicarla. Hoy en día, Halloween es una fiesta secular y mezclada con orientaciones místicas, pero muchos de los que celebran no tienen idea de su origen religioso o herencia pagana. En ignorancia, los niños se visten con trajes divertidos, andan por el barrio en busca de dulces y se cuentan historias de fantasmas, pero los adultos se involucran en actos vergonzosos de embriaguez y libertinaje. Pero debemos entender que el diablo es hostil a Dios. Él fue hostil a Cristo a lo largo de su vida. En una ocasión incluso habló por boca del mismo apóstol Pedro. Satanás es una realidad maligna. Siempre es hostil a Dios. Siempre es hostil a los hijos de Dios. Siempre está promoviendo la inmundicia, el vicio y el pecado. Satanás es bastante inteligente y sabe que si puede crear una atmósfera de broma sobre la realidad
realidad de su persona, le va a hacer mucho bien a largo plazo. Hemos llegado al lugar donde bromeamos sobre la idea del diablo, con cuernos pequeños y una cola pequeña, un disfraz ridículo y todo eso. Esa es la mentira de Satanás para distraernos de la realidad de quién es él. No es nada para bromear, no es una influencia impersonal. Él no es una máscara, es un ser personal, vivo, activo, muy violento, muy antidios. Y él está dirigiendo este mundo. Él es el príncipe de este mundo, como dice la Biblia. Él es el Dios de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Es el gobernante de este mundo presente. Y así como Dios es un Dios personal, Satanás es una realidad personal. Y como Dios está a favor de los cristianos, Satanás está en contra de ellos. Y su trabajo es engañar a cuantos pueda. Ahora, como cristianos, debemos entender que no deberíamos responder a Halloween como paganos supersticiosos. Los cristianos son iluminados por la verdad de la palabra de Dios. Los malos espíritus no están más activos y siniestros en Halloween que en cualquier otro día del año. Cualquier día es un buen día para que Satanás merodee buscando a quien devorar, como dice Primera de Pedro 5:8. Sin embargo, hay algo muy maravilloso para los cristianos, que es que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, como dice Primera de Juan 4:4. Al igual que cualquier otro día del año, los cristianos debemos tener cuidado como sabios mayordomos de sus posesiones y como protectores de sus familias, teniendo compasión por los incrédulos, honrando a Dios manteniéndose separados del mundo y mostrando misericordia a los perdidos. Esta fecha ofrece al cristiano la oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo. Mientras el mundo celebra la oscuridad, los cristianos harán lo que sea, para hacer brillar la luz del Evangelio en este mundo.